Buenas noches, mi nombre es Lucas Ponzi, junto con mi compañero Alois Belenguer vamos a presentar nuestro proyecto número 2, diseño de control, el cual consiste en explicar la implementación de la planta propuesta. Bueno, en la planta, ¿cierto? Se tiene una alimentación que se dirige primero hacia un triturador, luego pasa hacia un horno de cocción en el cual se debe asegurar la temperatura de salida. Para esto se pondrá un medidor de temperatura eh, y este va a controlar la válvula de vapor al horno. De esta forma aseguraremos, tendremos controlado el calor que se le entrega a la materia prima en el horno de cocción. Posteriormente, el producto se dirige hacia la prensa, en la cual es separada en dos fases, un licor de prensa y una torta de prensa. La torta de prensa a su vez va a pasar al molino de martillos. Los parámetros que controlan la prensa y el molino de martillos son parámetros que tienen que ver con el diseño. Por lo tanto, estos se escapan al control el control en planta. De esta forma, si el proceso no está ocurriendo de forma óptima, donde se hará notar será en el control de calidad del producto, al término del proceso. Luego del molino de martillos, el producto se dirige hacia el secador. En el secador se mide la temperatura de los gases de salida y con esto se controla el vapor de entrada. Esto con el fin de mejorar la eficiencia energética y asegurar que que no se vaya mucha energía con los gases de salida. Posteriormente, ¿cierto? Se le agrega antioxidante y luego de esto pasa por un molino para asegurar el tamaño de las partículas. Al igual que en el caso del molino y de la prensa, los parámetros son de diseño, por lo tanto en el control de calidad se podrá verificar si es que el tamaño es el correcto. Después de esto se obtiene el producto final, que es la harina de pescado. Desde Eso la sería como prensa, el proceso. desde la prensa se obtiene el licor de prensa con un 70% de la materia de la etapa anterior, con una solución de aceite, agua y sólido. Esto pasa por un intercambiador de calor que eleva la temperatura a los 100 grados Celsius para aumentar la eficiencia de las etapas posteriores. Para esto se coloca un controlador de temperatura a la salida del intercambiador que regula si se abre o se cierra la válvula de servicio. La válvula de servicio está a la entrada del intercambiador para que de acumularse el vapor este se concentre en la cañería y no al interior del equipo. Luego la corriente va a un decantador donde por diferencia de densidad se obtiene una corriente con sólidos que va al molino de martillos y una corriente líquida que va a una centrífuga. La centrífuga también por diferencia de densidad se separan dos corrientes líquidas. Una es aceite de pescado, en el cual se mide la densidad para obtener la calidad deseada con un variador de frecuencia que regula la RPM de la centrífuga. Y este va a dar a un estanque de aceite de pescado que contiene una alarma de nivel en caso de emergencia. La fase líquida más densa o agua de cola va a un sistema con dos evaporadores en el cual se le mide la temperatura a la salida del primero, debido a que esta no puede pasar los 130 grados Celsius por las proteínas del sólido, y se regula a través de una válvula del vapor que va a entrar al evaporador. Además se regula la altura, o sea, el nivel de la torre con una válvula a la salida de la primera bomba. Luego la corriente entra al segundo evaporador, donde se controla la presión de este, que tiene que alcanzar los 0,75 bar, con una válvula a la salida de una bomba de vacío. Y también se controla el nivel de la torre por medio de una válvula a la salida de la bomba. De este evaporador se saca una corriente que llega a un estanque de desechos líquidos, y la corriente de interés se junta con los sólidos desde el cantador y la torta de prensa en el molino de martillo.
Finalmente tenemos la caldera, donde se controlan los gases, la presión de los gases de combustión en caso de que estos se eleven demasiado por una posible explosión. También se controla la composición de los gases en caso de que exista monóxido de carbono. Se estaría produciendo combustión incompleta y por un control en cascada se regula el flujo de aire que va a entrar a la caldera. También se controla la presión en el vapor de servicio debido a que este tiene que alcanzar los 7 kilogramos fuerza centímetros cuadrados a través del flujo de gas natural que entra a la caldera. Y finalmente se controla la altura, el nivel del estanque de agua proveniente de la matriz de agua con una válvula a la salida de la bomba P04. Ya, los lazos de control que a nuestro juicio son los más importantes son los siguientes. En primer lugar, el control de la temperatura en la salida del horno de cocción, puesto que el controlar bien la temperatura asegura que no se degraden las proteínas, lo que arruinaría desde un comienzo nuestro producto. Luego, el control de temperatura del intercambiador de calor, puesto que la temperatura asegura la eficiencia del proceso de separación en el decantador. También tenemos el lazo de control que mide la densidad, del aceite de pescado. Esto, pues, necesitamos asegurar la composición del aceite de pescado y de no cumplirse como los requisitos en composición, se varía la frecuencia de la centrífuga para poder obtener lo que deseamos. También otro lazo de control muy importante es el del control de la temperatura en el primer evaporador, puesto que si no, o sea, hay un límite de temperatura que debe tener el agua cola, o si no, pierde sus propiedades. Y por último, en la caldera, el control de la composición de los gases de combustión, puesto que se debe asegurar un exceso mínimo de oxígeno, y de esta forma podemos asegurar la eficiencia energética dentro de la caldera, que representa un gasto energético importante. Los objetivos que cumple la estrategia de control de nuestra planta son los siguientes. Primero, asegurar que el proceso de cocción se realiza a temperatura adecuada. Eso se logra mediante el lazo de control en el horno de cocción, ¿cierto? En el cual, como ya mencionamos, se mide la temperatura de salida y se controla la entrada de vapor al horno. Luego, asegurar que el producto final se encuentre bajo las condiciones deseadas. Como ya mencionamos anteriormente, en cuanto a la harina de pescado, en los procesos que tiene, no hay mucho control que podamos tener, puesto que los parámetros son principalmente de diseño, y el control de calidad será el principal encargado de asegurar las condiciones óptimas, ¿cierto? Y en cuanto al aceite de pescado, lo principal es la composición. Por lo tanto, el encargado de esto es el lazo de control de la centrífuga, en el cual se mide la densidad de la salida de la centrífuga, y con un variador de frecuencia se controla los RPM de la centrífuga para asegurar una buena separación. Y en tercer lugar, dice realizar una separación óptima de fases del licor de prensa. El lazo de control encargado de esto es el del intercambiador de calor, puesto que el parámetro más importante para una separación eficiente en el decantador es la temperatura, ¿cierto? Entonces, con el lazo de control en el intercambiador de calor se controla la cantidad de calor entregado dentro del intercambiador, y con esto asegurar la temperatura óptima del licor de prensa. El cuarto objetivo es asegurar el ingreso de concentrado de agua de cola a los secadores y correcto funcionamiento de los evaporadores. Esto se cumple gracias a la separación por densidad de la centrífuga. La corriente de mayor densidad que contiene los sólidos entra al evaporador, y se cumplen la temperatura
correcta en el primer evaporador gracias al control sobre la válvula de vapor. Y en el segundo evaporador se alcanza la presión de 0,75 bar gracias al controlador de presión que regula la válvula a la salida de la bomba vacío. Y el quinto objetivo de asegurar el suministro de vapor en la planta y el óptimo funcionamiento de la caldera se cumple al controlar los gases de combustión eh, para evitar una explosión por la sobrepresión de estos, por evitar la combustión incompleta y que se genere monóxido de carbono, controlando el aire que ingresa a la caldera y mejorando la eficiencia energética con un controlador de presión que regula el gas natural que entra a la caldera. Ya, y finalmente, para mantener la continuidad operacional de equipos de transporte y para mantener la seguridad de la planta, lo que se hace es, bueno, principalmente en las bombas, poner las válvulas a la salida de las bombas y no a la entrada de ellas, con eso evitar la cavitación. Y en cuanto a las correas de transporte, lo que se utiliza son alarmas de peso para asegurar que el proceso esté realizándose correctamente.